nombre es Andrés Metán. Yo ya ahora tengo 26 años. Desde que era niño siempre me han gustado los videojuegos. Cuando era un poco más adolescente, digamos a unos 15 años, siempre me gusta ir a Plaza Mayor y veía a las personas jugar videojuegos de pelea y me llamaba mucho la atención. Entonces intenté probar suerte, pero como en ese entonces las personas de ahí se apoderaban de las máquinas, no podía probar mis habilidades. Entonces cuando me compré un Play 3 y salió recién Street Fighter 4, empezó mi carrera como videojugador. Cuando Street Fighter 4 salió con la mecánica de los puntos, me llamaba mucho la atención. Primero me llamaba la atención ser rango A+, porque cuando yo empecé a jugar Street Fighter 4 conocí a un mexicano que se llamaba Abraham Pelé y era el mejor blanca del sistema de ranqueo. Entonces él era A+, o sea A+, en ese entonces en el ranking, y me llamaba mucho la atención ver sus videos. Entonces cuando ya empecé poco a poco a subir de rangos, entonces me llamó mucho más la atención ya el hecho de competir. Lastimosamente aquí la comunidad gamer de juegos de pelea no es tan grande. Es como que hay cierta cantidad de gente, pero realmente no es nada comparado con las ganas que tienen en otros países, porque no existe tanta comunidad. O sea, no hay muchas personas que le gusten los videojuegos de pelea por el hecho de que requiere tiempo, requiere estar ahí dándole, sino que otras personas lo quieren todo masticado y entonces simplemente optan por irse por otros juegos. ¿Tú dirías que la gente aquí no le pone tiempo suficiente al juego? No le pone el tiempo suficiente. Primero porque no le da la gana de aprender realmente a profundidad el juego, y segundo porque simplemente creen que es un juego más. Eso es todo. Cuando vi las competencias, o sea, la gente en el CEO, o sea, no cualquier persona vaya. No van jugadores casuales al CEO, porque cuando yo fui allá me senté en una mesa a jugar y la gente llevaba su control y se sentaba al lado tuyo, y si querías apostabas y si no, no. Pero de todas las personas que se sentaron conmigo y que yo hice un streak de 30 wins, todos sabían jugar, todos sabían el frame data del juego, todos sabían cómo funcionaba cada personaje. Todas esas personas iban preparadas porque, o sea, el nivel de competencia ya es fuera de lo normal. Y bueno, aparte de ello, o sea, en mi experiencia personal jugué contra uno de los mejores jugadores del mundo, que es Daigo Mehara. Jugué con Kazunoko, que también es otro de los mejores jugadores en el mundo. Jugué con Smoke, que también es otro de los mejores jugadores en el mundo. Y me hice muy buenos amigos de ellos. Conocí a otros pros como Snake Eyes, Filipino Champ y Ricky Ortiz, que es un amor de persona. Conocí a Guilty. Bueno, en general sí conocí a todos los pros. Nunca me faltó ninguno por conocer, porque todos son muy buenas personas. En mi experiencia, cuando yo fui a los brackets, primero me tocó con un chino que se llamaba Dixon, pero yo no sabía quién carajos era Dixon. El punto es que le gané 2-0 y le dije bueno, mucho gusto, y me fui a la siguiente ronda. Y luego me fue a la siguiente ronda y luego me tocó con Smoke. Cuando me tocó con Smoke a mí me dijo que yo no servía para jugar. Entonces justo un amigo de Smoke era Dan Slip, que es un quiteño que juega durísimo, que vive allá en Estados Unidos. Entonces él me dio la camiseta de Legic, que era la bandera de Ecuador. Entonces me dijo, ¿tú eres ecuatoriano? Me dijo, Simón. Entonces ahí empezamos a hablar y me dijo, le gana el Smoke. Entonces cuando jugué con Smoke, le gané el primer match entero y Smoke se asustó y me miró. Yo lo miré y le dije como que, no es que me ibas a ganar. Entonces Smoke literalmente se asustó. En el segundo match Smoke me ganó, y en el tercero quedamos en el último round y Smoke me terminó ganando al final. Pero cuando se acabó el round, Smoke a mí me dijo que si yo me hubiese esperado un poco más, yo hubiese ganado el round. Me dijo que tenía muchas ganas de ganar y por ello fue que perdí, porque me apresuré mucho. Bueno, el punto es que nos hicimos súper amigos con Smoke. Me lo topaba siempre en las noches en la gasolinera comiendo. Smoke me presentaba a los otros pros. Incluso pueden ver un video en YouTube que está dedicado a un amigo quiteño muy especial que se llama Guaso Loco. También Justin Wong es súper chévere, Yipes y todo ese tipo de personas.
Bueno, a medida que transcurrieron los días, hay videos, si quieren verlos en mi canal, están los videos en el CEO de las finales. Tokido now hoping for something in the corner. Vamos, Tokido, vamos. We'll do this. ¡Eso! Something out. Trigger! Everybody wants the reset. You can hear the crowd coming in. He wanted to get close. Oh! This man is ready. So fire, ladies and gentlemen. Oh wait, never mind. See that? Tokido is harassing him so well. Look at this corner. Oh, he's got the hit. He's got the stun. He's got a full meter. What's it? And he does it! He does it! He qualifies for Capcom Cup with a perfect! Tokido has done it! He has done it! He's qualified here at CEO with a perfect! Fue literalmente una de las mejores experiencias de mi vida, porque la gente allá es muy amable y la gente allá comparte contigo ese tipo de conocimientos que tú quieres aprender de verdad a fondo. No simplemente se queda como algo casual, sino ya algo profesional. Por lo general, o sea, en mí nacía siempre el hecho de que si yo quería algo, yo tenía que lograrlo. O sea, no es que me iba a frustrar, no es que me iba a poner a llorar, no es que nada, simplemente seguía practicando, porque si cualquier persona podía hacerlo, o sea, yo también lo iba a poder hacer. Simplemente es cuestión de dedicarte a practicar de verdad y tratar de buscar una persona que te enseñe. Siempre tienes que tener una persona que sepa un poco más que tú. Entonces, esa persona tienes que decirle, oye, explícame, ¿por qué esto es así? Ah, ya, ¿por qué esto es así? Ah, ya.